Estamos estrenando este 1997 y no hemos podido escoger mejor marco que este que nos ofrece el río Miño. Nos dirigimos a Castrelo de Miño. Iniciamos nuestra cita semanal deseándoles un muy feliz 1997 y lo hacemos desde un municipio que forma parte de la comarca ourensana del Ribeiro. Lo hacemos desde Castrelo de Miño. Con el Padre Miño acompañándonos iniciamos, como decíamos, una nueva cita semanal desde Galicia para el mundo. Estamos en una tierra marcada por el agua, por el buen vino y por la buena gente. Bienvenidos a Televisión Española Internacional y a la 2. Un camino sin retorno, un trapecio donde salto sin la red, una puerta que se abre y de pronto frente a mí está el Edén. Me libero, me transformo y me entrego de una forma natural. Y te quiero como a un niño, sin recelos, sin cartas que ocultar. En tu cuerpo me llueven las palabras desde el cielo, me queman las caricias en los dedos y gasto los tesoros con mi cuerpo. Descubres con tus labios los secretos escondidos en mi piel y te siento como a un niño, sin recelos, sin cartas que ocultar. En tu cuerpo me llueven las palabras desde el cielo, me queman las caricias en los dedos. Castrelo de Miño es un ayuntamiento eminentemente agrícola y podríamos decir que más agrícola que ganadero. Con nosotros tenemos a su teniente de alcalde, don Antonio Rodríguez Cadalla. Hablábamos de agricultura y podríamos decir que los viñedos forman una parte muy importante dentro de esa agricultura y de la economía del municipio, ¿no es así? Sí, es, diríamos, la base, el pilar de la economía de Castrelo de Miño. ¿Hay muchas familias dedicadas al cultivo del vino? Muchas, muchas, en general todas. Y al margen del vino, en cuestión de agricultura, ¿qué otros productos se cultivan aquí? Bueno, se cultiva un poco todo clase de hortalizas,
como así también tenemos la madera, que es muy importante, es una segunda base de nuestra economía. Tenemos una zona muy extensa en madera, la cual pues se recoge muchas veces para ayudarse en la economía. Algo a tener en cuenta y muy en cuenta es el turismo deportivo, con este embalse que tenemos detrás de nosotros y ese club náutico. ¿Qué esperanzas de futuro, qué perspectivas hay en cuanto a ese sector y a ese club náutico que tenemos ahí? Las esperanzas de futuro es que pensamos tener aquí competiciones nacionales, incluso internacionales, en el club náutico. Y la perspectiva es que, vista por la hostelería y, en fin, la zona que se presta incluso para tener baño y todo, pues es muy buena. Pensamos que es una manera de traer el turismo y tener pues una afluencia de gente, por lo menos en el verano, aquí. Hombre, y que conozcan este ayuntamiento, que la verdad es que merece la pena. Exactamente. Una cosa que tenemos muy presente y que hemos venido observando es esa relación que mantiene Castrelo de Miño con los ayuntamientos que forman esa mancomunidad. Castrelo de Miño, su futuro pasa por la unión con esos ayuntamientos. ¿Hay algunos proyectos en común para relanzar la comarca? Sí, tenemos proyectos muy buenos en común para exactamente relanzar lo que es el conjunto de la comarca, y Castrelo pues es muy importante en la comunidad de concellos. Como son, bueno, cada uno forma su parte en su territorio y todos somos importantes. Sabemos también que la emigración ha sido muy fuerte en esta zona y que, bueno, que hemos pasado unas fechas muy especiales y que seguramente mucha gente ha venido a pasar esas Navidades aquí, pero también sabemos que hay mucha gente que se ha quedado allá. ¿Qué les diría a esos vecinos de Castrelo de Miño que todavía están fuera? Bueno, pues que tengan fe y que sean muy felices estas Navidades en el año que vivimos, y esperamos que se retornen pronto a nuestro país. Por cierto, don Antonio, hoy no tenemos con nosotros al alcalde de Castrelo de Miño. Parece ser que está un poquito enfermo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues estuve ayer con él visitándolo y pienso que se está recuperando. Bueno, una pequeña gripe, ¿no? Sí, pero no tiene nada más. Una gripe, como hay muchas, y bueno, se restablecerá. En esta época es muy común y muy corriente. Por supuesto que hay mucha gripe. ¿Qué le pide a los Reyes Magos para Castrelo de Miño? Pues para Castrelo de Miño, los Reyes Magos, sobre todo paz, que es lo que necesitamos todos, y hermandad. Y después ya viene todo dado. Que nos falta mucha también. La hermandad es sobre todo muy importante. Bueno, pues ojalá que esos deseos se cumplan a lo largo de este recién estrenado 1997. Y don Antonio Rodríguez Cadalla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada. En el sur de Galicia y centro-oeste de la provincia de Ourense, un municipio sirve de escenario al llamado Mar do Ribeiro. Es Castrelo de Miño, que con sus 30 kilómetros cuadrados participa del futuro de toda la comarca del Ribeiro. 6.000 habitantes dan fe del esfuerzo diario por mantener viva una tierra cubierta por las aguas de un embalse que puso un punto y aparte en la historia de Castrelo de Miño.
El embalse de Castrelo de Miño determinó un antes y un después en la vida cotidiana de los habitantes de este municipio e incluso de toda la comarca de O Ribeiro, tan próxima a la capital orensana. Y es que el precio pagado por conseguir energía de la central eléctrica desde hace 3 décadas ha sido el restar fertilidad a unas tierras que, a pesar de todo, siguen alimentando los viñedos que contribuyen a llenar las bodegas de vino del Ribeiro. Es bajo esta denominación de origen que los cosechadores de Castrelo de Miño, la mayor parte de la población activa, cultivan la sangre de los dioses. Un vino, el Ribeiro, que fue el primero de los gallegos en trascender las fronteras internacionales. A su calor crece la vida en Castrelo de Miño, donde conviven los sistemas más avanzados de explotación agrícola con los métodos artesanales de elaboración y transformación de estos productos. Las 7 parroquias de Castrelo de Miño son fundamentalmente agrícolas. Una agricultura adaptada a las condiciones actuales de esta tierra cubierta por las pacíficas aguas del Miño. El embalse ha sido convertido hoy en ese mar del interior de O Ribeiro al que se unieron unas buenas infraestructuras que permiten la práctica y el fomento de deportes náuticos como la vela, el piragüismo, remo, la motonáutica, el esquí, el submarinismo y otros muchos que conforman las grandes competiciones que se celebran anualmente organizadas por el Club Náutico de Castrelo de Miño. De esta forma, compaginando el ocio y el trabajo, la fuerza y la ilusión, crece la vida en Castrelo de Miño, un municipio cargado de razones para presumir de nuestra propia tierra. El 1996 ha sido el mejor año para los vinos gallegos, tanto en cantidad como en calidad. La última vendimia ha recogido casi 60 millones de kilos de uva de excelente calidad en todas las comarcas vitivinícolas gallegas. Esto permite duplicar la producción de vinos en relación con 1995. La lluvia, que ha respetado la época de la vendimia, ha permitido estos resultados que suponen un récord histórico para todos los tipos de vino gallego. Pues estamos de tapeo. Es algo muy usual y muy tradicional, no solo aquí en Castrelo de Miño, sino también en toda Galicia. ¿Y qué es eso del tapeo? Pues consiste nada más y nada menos en visitar los distintos locales hosteleros, los bares y probar sus especialidades. Y todo ello acompañado de un buen vino, en este caso el vino del Ribeiro. Y para hablarnos del tapeo, estamos en este bar El Parque, aquí en Castrelo de Miño, y con la persona que se encarga de llevarlo y de preparar esas tapas. Estamos con Mari Carmen Senra. Y algo muy tradicional, bienvenida al programa, algo muy tradicional aquí en Castrelo de Miño son las anguilas. ¿Tienen algún secreto para saber también, para ser tan ricas, si es que hay alguno, en su preparación? Secreto no tiene mucho. No sé, son ellas ya de por sí que saben bien. No tienen ningún problema, ¿no? El único problema que tienen es para limpiarlas. La preparación es muy fácil. Yo malo limpiarlas porque están vivas y se te escapan de las manos y tienes que andar a recogerlas. Son muy escurridizas, ¿no? Sí. Solamente se fríen y nada más, con un poquito de sal. Es así, única y exclusivamente. Supongo que serán anguilas de las aguas de aquí, de Castrelo de Miño. Son de aquí. Con este río, si no son de aquí, entonces ya no saben tan bien. Al margen de las anguilas, ¿qué otros platos tenemos aquí en esta mesa y otros muchos que tenéis, supongo? En esta mesa pusimos lo que es las anguilas y los chorizos, pero también hay lo típico de aquí, que es, como hay matanzas, es la oreja, el rabo, todo relacionado con el cerdo. Y después del tapeo, supongo que vendrá bien algo dulce, ¿no? Sí. Y también muy tradicional de esta tierra. Sí, aquí, como ves, tenemos las filloas que están rellenas de mermelada y de miel y arroz con leche. Nos está apeteciendo mucho, lo del arroz con leche y lo de las filloas sobre todo, ¿eh? ¿Hay alguna época en especial más propicia para practicar el tapeo? Sí, en el verano, que es cuando la gente, por ejemplo, te viene ahí con náutico, que hay bastante gente de fuera, la gente de por aquí que viene de vacaciones,
La época más buena es el verano. Decíamos al principio, Mari Carmen, que todo esto acompañado de buenos vinos, y aquí buenos vinos no faltan. No, aquí en esta tierra si faltan los vinos, entonces... Es imprescindible, ¿no? El tapeo ya lleva consigo saborear el vino del Ribeiro. Sí. Pues con vino del Ribeiro, precisamente, me voy a permitir esta tacita para ti, esta para mí. Pues nos vamos a permitir brindar con Mari Carmen, con todos ustedes y con todos los aquí presentes. Por favor, acompáñenme, los de esta mesa también, brindar por este recién estrenado 1997 y desearles a todos ustedes y a todos ustedes también, bueno, pues que este año seamos, como no, un poquito más felices que el anterior, ¿no es así? Bueno, pues con todos ustedes y por ustedes brindamos con este riquísimo vino del Ribeiro. Uno de los caminos que procedentes de Portugal se dirigía a Santiago de Compostela pasaba por esta tierra en épocas pretéritas, las mismas en que aquí existía el llamado Castrum Minei, origen de lo que hoy es Castrelo de Miño. Cruces de caminos con destino a otros lugares como Pontevedra o Vigo, que fueron tejiendo la historia de este pueblo atravesado por el río Miño. Fue precisamente en este lugar ocupado por el antiguo castro donde se edificó un castillo en el período medieval del que ya solamente queda el recuerdo. También se sabe que en el siglo X existió un monasterio llamado Castrelum y en el primer tercio del siglo XIII San Pedro Telmo construyó el primer puente de Castrelo, que sirvió además para las intensas relaciones comerciales de todo el sur de Galicia. Aquel puente se lo llevó una riada en el siglo XVI y ese hecho ocasionó en aquel momento una fuerte crisis económica en toda la comarca. El mismo suelo del mismo Castrum Minei es el que sostiene en esta colina la iglesia de Santa María de Castrelo, de construcción original en el siglo XII, pero de la que solamente se conserva el ábside. El resto es obra de la reconstrucción hecha en el siglo XVIII. En su interior todavía lucen los murales que adornaban y adornan el techo del ábside, existentes ya en la época en que Juana la Loca estuvo presa en el interior de esta iglesia. Otras iglesias, como la de San Esteban, nos acercan las huellas de otras épocas. Épocas como la que protagonizó la nobleza gallega, el poder civil en mano de los grandes señores portadores de escudos heráldicos de complejos y entrelazados linajes. Castrelo de Miño cuenta con numerosas casas blasonadas que, al lado de pazos como el de Castrelo, mantienen vivo el testimonio de un poder directamente dependiente del dominio y explotación de las tierras. O el Pazo de Troncoso, que todavía hace sonar el eco de un pasado no tan lejano en los días que vivimos. La piedra siempre habla, y en Castrelo de Miño nos entrega además las señales históricas en las que bebe el presente de este pueblo. Los romanos le llamaban al vino sangre de los dioses y me parece que por algo sería, que no lo decían en vano. ¿No es así, don Argimiro Levoso, gerente de esta cooperativa del vino de Ribeiro? Eso creemos, el vino es cultura y es diferente en cada rincón del mundo. No sé si sangre de los dioses, pero sí que un líquido apetecible.
Sabemos de la importancia que tiene, no solamente aquí en este municipio, sino en toda la comarca del Ribeiro, esta denominación de origen. ¿Cómo se puede cuantificar esa importancia en base a la producción y también al número de familias que dependen de esta industria, de la industria del vino? El Ribeiro es una comarca que se extiende por los ríos del Miño, Avia y Arnoia y ocupa en torno a 3.000 hectáreas de viñedo que agrupan a 5.000 familias, puesto que el vino y el viñedo está aquí muy diversificado. ¿Y esas familias se dedican enteramente a la producción del vino, única y exclusivamente? No, aquí el viñedo, dado el tamaño pequeño de las viñas, se cultiva a tiempo parcial y más bien el viticultor es un jardinero de la viña que la trata con un cariño especial. O sea, tienen otras ocupaciones y es un complemento de sus ocupaciones la viña, tratándola, como digo, como si fueran jardineros de esa viña. Sabemos que el Ribeiro fue el primer vino gallego que salió fuera de nuestras fronteras a nivel nacional y también a nivel internacional, pero hoy en día la competencia es muy fuerte. ¿Cómo está el Ribeiro en estos momentos en el mercado nacional e internacional? Hombre, el Ribeiro es un vino histórico. El Ribeiro en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI tenía un comercio muy importante con Inglaterra y con las Américas. Este comercio se truncó por las guerras de Felipe II con Inglaterra y por problemas religiosos, y los ingleses desarrollaron con posterioridad el vino de Oporto. Esta es una historia que se conoce poco, pero está ahí, ¿no? En la actualidad, el Ribeiro es un vino que con una proyección internacional, de momento, tímida. Estamos haciendo nuestras incursiones en los mercados clásicos de Hispanoamérica, en Estados Unidos. En Europa, por supuesto, ya no es exportación, somos un país más de Europa, e incluso en sitios tan pintorescos como Japón se están mandando alguna pequeña partida de vino. Y aquí en la denominación de origen o en esta subcooperativa concretamente, ¿qué prima más, la cantidad o la calidad? Nosotros llevamos varios años recuperando las variedades antiguas y primamos mucho la calidad. El vino de Ribeiro es un vino que se basa en variedades como la Treixadura, el Torrontés. Prueba de que prima la calidad es que nosotros este año, que ha habido una cosecha importante, solamente destinamos para vino Ribeiro el 70% aproximadamente de la producción y el otro 30% se destina para vinos comunes. No se utilizan como vino de Ribeiro. Don Argimiro Levoso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte este año 97 recién estrenado con esta subcooperativa. Gracias. A ustedes y desearles a todos los gallegos y todo el mundo en general un feliz 97, que lo hayan empezado con muy buen pie y que si pueden que lo empiecen con una botella de nuestros vinos. Pues a ver si lo hacen. Ahí queda esa recomendación. El embalse de Castelo de Miño es sobradamente conocido hoy en día, y no solamente por su pasado, sino por todo lo que representa hoy en día, en la actualidad. Por ejemplo, esa imagen que le confiere a cierta parte del municipio y que se convierte, por decirlo de alguna manera, en un mar que abarca todo el Ribeiro. Con nosotros para hablar de este salto, de este embalse, tenemos a don Isidoro Pardilla Gago, que es el jefe de mantenimiento de producción hidráulica de Galicia, y seguramente que nos comentará más detalles sobre esa central hidráulica, esa central eléctrica. ¿Cuáles son sus características y a cuántos lugares se sirve esa energía que se produce aquí en la central? Sí, la central hidráulica de Castelo, que pertenece a Unión Fenosa, podemos dividirla en tres grandes bloques. Un primer bloque que es el centro de generación, que es la propia máquina hidráulica. Aquí tenemos en Castelo dos máquinas, dos turbinas verticales de 56.000 kilovatios de potencia máxima instalada. En segundo lugar está lo que es la presa, donde se pueden ver 5 compuertas de leviadero con una capacidad máxima de alivio de casi 9.000 metros cúbicos segundo para soportar las grandes riadas que se puedan producir en invierno. Y en tercer lugar, un último bloque que es la subestación, que es donde está todo el aparellaje de alta tensión, donde están los interruptores, los transformadores, los seccionadores y de donde parte el suministro eléctrico
para las poblaciones próximas a este centro de generación. Respecto a la segunda pregunta, ¿a qué localidades suministramos? Pues además de todos los pueblos colindantes y próximos a la misma central, pues suministramos energía, por supuesto, a Ribadavia, a Carballino, Cabanelas, Alvarellos, y luego hay una línea muy importante de alta tensión de 220 kilovoltios que suministra energía directamente a la central de Belle, desde donde nos encargamos de alimentar eléctricamente gran parte de la capital de la provincia, de Orense. Don Isidoro, sabemos que los tiempos cambian para todo y para todos, y sobre todo para la mano de obra en ese tipo de construcciones. ¿Cuánta gente está trabajando en estos momentos en esta central eléctrica o al contrario está muy tecnificada, prima más la tecnología? Sí, en este momento en la central de Castrelo trabajan permanentemente 19 personas y eventualmente un equipo de 40 personas que está circulando por todas las centrales de Unión Fenosa en Galicia. El personal, evidentemente, como en todas las empresas, tiende a reducirse, tecnificando y automatizando, pero pese a ello está creciendo también el personal de mantenimiento y los servicios que requiere efectivamente el mantener adecuadamente todas las instalaciones. Imagino, señor Pardilla, que esa tecnología permitirá a su vez tener mayor seguridad en cuanto a esas instalaciones, ¿no es así? Sí, el proyecto del que hablábamos hace un momento, que es un proyecto de automatización y telemando y modernización de nuestras centrales hidráulicas, en ningún momento pierde de vista el factor medioambiental y el factor de seguridad. Y evidentemente en ello estamos invirtiendo un gran esfuerzo para mejorar nuestras instalaciones. A veces este tipo de construcciones, lo que son las centrales eléctricas, lo que son los embalses, bueno, nosotros no vamos a entrar si fueron o no necesarias, a veces no son muy bien acogidas. En este caso, el entorno se ha convertido en un club náutico, pero ¿se tiene en cuenta precisamente este entorno, la naturaleza, a la hora de construirla? ¿Es propicio, es positivo este cambio o no? Sí, bueno, hay que darse cuenta que la central arrancó en el año 69 y por tanto hace mucho tiempo que se construyó este embalse. En su momento pues sí, se anegaron una serie de terrenos que hubo que expropiar, pero bueno, en este momento hay que pensar que no solamente hay que desarrollar y aprovechar la faceta hidroeléctrica de la instalación, sino que además es una oportunidad para el desarrollo turístico y cultural de la zona. Un buen ejemplo es el Club Náutico del Ayuntamiento de Castrelo, donde hacen diversas competiciones deportivas a lo largo de todo el verano, y luego además que crea un hábitat natural adecuado para que aquí se hayan instalado pues diversas especies, como por ejemplo, además de familias de patos, pues de cormoranes que se pueden ver todos los días, cómo se trasladan de cola a cabecera de embalse, o incluso garzas reales. Eso se ha favorecido. Pues don Isidoro Pardilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo ese tiempo de televisión internacional y se me olvidaba, feliz año 1997 que lo acabamos de estrenar. Muchísimas gracias. Igualmente a todo el equipo. Nosotros a la altura, cuando llegamos a esta altura del programa, lo que más nos apetece es relajarnos y lo vamos a hacer dándonos un paseo por el entorno natural de Castrelo de Miño, donde el principal protagonista es este majestuoso río, el río Miño, un río que colma las aspiraciones de cualquier amante de la naturaleza. Permanece en estado puro tu recuerdo en la memoria. La nobleza se estremece ante el agua que recorre este paisaje. Es el niño reposado que acaricia tu presencia, una mano que se extiende, unos brazos que rodean, una piel que ya palpita. La mañana se despierta temblorosa y la imagen toma forma concisa. Las aguas fluyen al mismo ritmo de la vida. Nada es desconocido. El niño viene a imponerse pausadamente masculino. Ironiza con la suerte, merodea la nostalgia. Juega a ser niño y a ser hombre. Coquetea con la savia virginal de una estampa. Lo sublime nos eleva en una nube y la nube nos acerca a la belleza. Lo natural cobra fuerza y recobra vida. Se acrecienta en los valles de Castrelo de Miño. No debemos renunciar a este contagio de caricias en el alma que la vida nos puso ante los pies para poder palparlas con las manos. No debemos renunciar a beber del agua que nos calma la sed. El Miño se abre paso en Castrelo
perfora la tierra, desgasta la piedra, recorre este universo de mensajes del alma. El invierno nos abriga la cintura y nos besa el corazón de la memoria. El recuerdo late fuerte en este valle de esperanzas. Lo sereno gana tiempo y pierde prisa. Volveremos a encontrarnos en la espera de otra cita. Volveremos a tenernos frente a frente con el calor de las velas y el color de la ilusión. Volveremos a beber en ese agua que circula dejando ríos de vida por andar. Volveremos a sabernos desandando el porvenir. Mientras tanto, el agua que fluye seguirá regando los caminos que nos quedan por gastar. Construir unas instalaciones como las de ese club náutico, aquí a orillas de ese magnífico embalse, no es una tarea nada fácil, pero menos fácil es llenar de vida y de actividades este club precisamente. Y de ello se encarga o contribuye en la medida que se puede desde su puesto de secretaria Beatriz Alberte. Bienvenida al programa. Hola. Hola. ¿A qué tipo de actividades se dedica principalmente este club náutico? Pues principalmente nos dedicamos a la vela, a promocionar la vela, pero también a todo lo relacionado con las actividades náuticas, como pueden ser el remo, el esquí náutico y actividades subacuáticas también. Y aquí hay también una escuela, ¿no? Una escuela... Sí, tenemos una escuela de vela que se llama, por decreto real, Aula de Vela Infanta Cristina, que nos cedió su nombre muy gustosamente y funciona muy bien. Tratamos de promocionar el deporte de vela, sobre todo entre los escolares de la comarca, haciendo incidencia en que sean los de la propia comarca, pero que estamos abiertos también a los escolares de toda la provincia. Y de esa manera la gente se anima más a practicar los deportes al haber una escuela, al tener la posibilidad de aprender. Sí, además queremos que sea una actividad más dentro de las actividades que desarrollen los escolares. Y también se dan clases para minusválidos, me parece, ¿no? Sí, tiene una especial importancia porque es el único club de Galicia en el que se imparten clases a disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. Y el estar así en el interior, al ser Orense una provincia de interior, pues no priva, no frena, ¿no?, a la hora de practicar deportes náuticos. Es decir, que no hace falta ir al mar, ¿no? Pues no, realmente lo que tenemos es que aprovecharnos de este entorno tan maravilloso que tenemos. Y desde que se creó la escuela de vela, pues esto es un punto de encuentro para la gente que relacionada con el mundo de la vela y que le gusta la vela y los deportes náuticos. ¿Y qué tipo de competiciones se celebran en este embalse, a nivel nacional o internacional? Pues hemos celebrado todo tipo de competiciones, competiciones de vela adaptada, de motonáutica, de esquí y de remo también, y actividades, campeonatos de España también de actividades subacuáticas. ¿Y cuáles son los proyectos de futuro o lo que se piensa hacer a corto plazo? Pues a corto plazo seguir potenciando la actividad entre los escolares y los jóvenes también, pero sobre todo los escolares porque yo creo que son ellos a los que debemos mimar más. Y parece ser que bueno que se va a celebrar un campeonato aquí, o tienen ustedes pedido para celebrar aquí un campeonato mundial en el año 99, ¿no es así? Sí, cuénteme algo. Sí, esto se tiene pedido para celebrar un campeonato de esquí adaptado para disminuidos. Beatriz Alberte, pues muchísimas gracias, ojalá que se cumpla todo lo que se tienen propuesto hacer y feliz año 97. Pues feliz año 97 y que volváis a vernos y muchas gracias por todo. Gracias.
me llueve.